El sistema de proyección diédrica con la representación del primer elemento geométrico a representar como es el punto. El objetivo de este tema es que ustedes estén en la capacidad de representar en el sistema diédrico un punto ubicado en el espacio tridimensional. Recordando que el espacio tridimensional está formado por tres planos: el plano horizontal, el plano vertical y el plano lateral. Al mismo tiempo, estos tres planos están unidos por ejes principales como son el eje X, el eje Y y el eje Z. Los tres ejes de coordenada para poder representar en esta ocasión el punto. Se requiere que tengan los conocimientos de los conceptos de los elementos que conforman nuestras figuras geométricas, como son el punto, que son representativos en nuestra figura, como el vértice, las rectas, que son representativos en nuestra figura como las aristas, y los planos, que son representativos en nuestra figura como las caras. El sistema de coordenadas también debemos tener conocimiento de ellas, que se disponen de tres ejes principales, X, Y y Z. El eje X, que denota el ancho, el eje Y la profundidad y el eje Z la altura, dispuestos los tres unidos en un punto en común, formándose ángulo de 90 grados entre sí. Es divisible en cada una de las esquinas que puedan observar en su espacio real. Y las proyecciones a utilizar, que pueden ser cónicas, oblicuas, acotadas u ortogonales. Esencialmente para nuestro sistema diédrico es útil las proyecciones ortogonales para mantener el máximo verdadero tamaño de nuestras relaciones entre ellos, entre cada uno de estos elementos. El sistema diédrico o doble proyección ortogonal se fundamenta en referir los problemas espaciales tomando en cuenta solamente el plano vertical, el plano horizontal y el plano lateral. Es usado como plano auxiliar el plano lateral, dependiendo de las relaciones que se deseen obtener de nuestra figura. Estos planos son perpendiculares entre sí y la línea de intersección entre el plano horizontal y el plano vertical es el eje X, también conocida como la línea de tierra. En este sistema de representación se utiliza la proyección cilíndrica ortogonal, que es el sistema útil para mantener el verdadero tamaño de cada uno de los elementos que se reflejan sobre los planos de proyección: plano horizontal, plano vertical o plano lateral, que están dispuestos en forma perpendiculares entre sí. Como pueden observar, en la parte superior los tres ejes de coordenadas están unidos en un solo punto en común. Al mismo tiempo se reflejan los tres planos de proyección: plano horizontal, que se asemeja al piso en la cual ustedes están apoyados; el plano vertical, que se encuentra justo frente a ustedes; y el plano lateral se forma a uno de los costados, bien sea derecho u izquierdo, dependiendo del punto de referencia que desean analizar. Una vez unidos los tres planos de proyección,
que es la forma tridimensional, la llevamos a la forma bidimensional, desplegando cada uno de estos planos, manteniéndose unidas el eje X con la representación del plano horizontal y el vertical. Y el plano lateral se forma a uno de los costados de estos mismos. Para representar un objeto en el sistema diédrico, los planos de proyección se abaten para crear un único plano de proyección. Es decir, se deja caer, bien sea el plano horizontal o el plano vertical, hasta unirse finalmente uno con respecto al otro. El plano de proyección horizontal en esta ocasión se gira sobre el plano de proyección vertical en el sentido de las agujas de reloj y permanecen unidas hasta formar sus proyecciones en forma bidimensional. En la forma tridimensional se formarán los 4 cuadrantes o 4 espacios a las cuales asemejan sus coordenadas positivas y negativas. La representación de un punto en el sistema diédrico siempre es por medio de los planos horizontales y verticales. Como pueden observar, se dejan abatir uno de los planos, en esta ocasión el plano horizontal, hasta lograr unirse con el plano vertical, como observan en la parte superior. Los alineados en rojo asemejan el giro que se resalta para poder obtener la forma bidimensional, lográndose formar una imagen por encima de la línea de tierra, que sería la proyección vertical, y una imagen por debajo de la línea de tierra, que sería la proyección horizontal. Para poder representar un punto en nuestro sistema diédrico, existen 13 posiciones diferentes o 13 lugares, dependiendo de las coordenadas que obtengan cada uno de estos puntos. Si las coordenadas son positivas del punto a reflejarse, es decir, la coordenada en X es positiva, en Y es positiva y en Z es positiva, recordemos que X refleja el ancho o la separación de alejamiento, la distancia de alejamiento desde el punto de origen y alejándose del plano lateral. Y corresponde con la profundidad o el alejamiento del plano vertical. Y Z, el alejamiento con el plano horizontal. Estando en el primer cuadrante con todas sus coordenadas positivas, se reflejan la proyección vertical por encima de la línea de tierra al hacer el giro de nuestro plano horizontal hasta unirlo con el plano vertical. Y la proyección horizontal queda justamente por debajo de la línea de tierra. Las alineaciones, como son ortogonales, se disponen en forma perpendicular a la línea de tierra. Esta alineación es totalmente indivisible, es decir, que no es visible y se refleja con una alineación, una línea de referencia muy clarita para no hacerla visible. En el segundo cuadrante podemos notar el punto B en el segundo espacio representativo de nuestro sistema diédrico tridimensional, formándose en esta ocasión en el plano horizontal posterior la coordenada Y en forma negativa y permanece la coordenada en Z positiva y el eje en X permanece neutro para cada uno de estos cuadrantes.
Al hacer la forma tridimensional quedarán la proyección vertical por una definición de B vertical y la proyección horizontal con su definición B horizontal. Estas subíndices son los que reflejan las proyecciones o las imágenes que deja el punto en cada uno de estos planos. Se despliega el plano horizontal hacia el plano vertical para obtener la forma bidimensional o la figura descriptiva y obtenemos que ambas proyecciones, la horizontal y la vertical, quedarán por encima de la línea de tierra, debido al movimiento del sentido de las agujas del reloj para poder obtener un solo plano de proyección. En el tercer cuadrante notamos de que el punto C se encuentra justo por debajo del punto B. Esta tiene sus características principales, que su coordenada en Z ahora se dirige hacia abajo y en forma negativa se va alejando del plano horizontal, obteniéndose la proyección horizontal en el plano horizontal posterior, identificado con CH, y la proyección vertical obteniéndose en el plano vertical inferior, identificándose como CB. Ambas proyecciones, para poderlas representar en la forma bidimensional, debemos desplegar nuestro plano o unir el plano horizontal con el plano vertical y obtenemos la forma plana, obteniéndose la imagen horizontal por encima de la línea de tierra y la imagen vertical por debajo de la línea de tierra, justamente inversa a lo que sucedía en el primer cuadrante, donde la proyección vertical quedaba por encima y la horizontal por debajo de la línea de tierra. El punto D, representado en el cuarto cuadrante, ya que su coordenada en Z permanece negativa y su coordenada en Y permanece positiva, obtenemos su reflejo de proyecciones. El plano horizontal obtiene el punto D horizontal justo por encima o sobre el plano horizontal anterior, y el punto D vertical reflejándose por el plano vertical inferior. Con el movimiento de los planos para obtener la forma bidimensional, dejando caer o abatir el plano horizontal sobre el plano vertical, se obtienen ambas proyecciones, tanto la horizontal como la vertical, por debajo de la línea de tierra, formándose en forma inversa la representación obtenida en el segundo cuadrante, dejando ver de que el primer cuadrante es inverso al tercer cuadrante y el segundo cuadrante es inverso al cuarto cuadrante. Sus representaciones son similares, obteniéndose por las coordenadas Y y Z positivas o negativas, lo cual debemos estar muy pendientes al poder representar cualquier figura con ellas. Cuando las coordenadas entre sí son iguales, las coordenadas Y y Z, es decir, forman el mismo espacio de separación con los planos de proyección, podemos
decir que están justamente contenidos sobre uno de los planos bisectores, que es aquel que divide al sistema diédrico en dos partes iguales. Recordemos que el sistema diédrico está dispuesto con ángulos de 90 grados entre sí. Y este plano bisector quedará dividiendo justo a la mitad este sistema, formándose entonces 45 grados entre sí. El espacio entonces entre el punto y los planos de proyección serán iguales tanto en su distancia de cota o altura, al igual que su vuelo o distancia y. Cuando sucede esto, solamente se dejan los signos de igualdad como queda representado en el punto E. E vertical, signo de igualdad, y E horizontal con su signo de igualdad. De igual manera, si sucede eso en el segundo cuadrante, pero manteniendo su coordenada en Y positiva, en Y negativa y en Z positiva, observaremos que ambas representaciones quedarán por encima de la línea de tierra, inclusive unidas, debido a que las distancias de los puntos hacia los planos de proyección horizontal y vertical son iguales, quedando F vertical al igual que F horizontal. En el tercer cuadrante observamos su coordenada Y en positiva, Z negativa, y de igual manera dejan el mismo recorrido entre el punto y los planos de proyección horizontal y vertical, la misma distancia de separación, formándose justamente la distancia en el primer plano bisector. El punto H contiene sus coordenadas Y positiva y Z negativa, mantiene el mismo recorrido con los planos de proyección, asemejándose entonces su igualdad entre estos espacios para su representación en el mismo lugar. H en su proyección horizontal igual H en su proyección vertical. Puede ocurrir de que los puntos estén contenidos sobre los planos de proyección y eso se observa en las coordenadas dadas. En esta ocasión observamos que nos indican una variable en X, una variable en Y positiva y 0 de altura. Al tener 0 de altura, este quedará plasmado sobre el plano horizontal y se reflejará su altura 0 sobre la línea de tierra. Como pueden observar, Y vertical quedará sobre la línea de tierra y horizontal con la distancia dispuesta en Y positivo. Si la coordenada en Y es 0, este quedará plasmado sobre el plano vertical superior, ya que la coordenada en Z es positiva. El punto J, por tener una distancia en Y 0, quedará su reflejo sobre la misma línea de tierra, formándose J horizontal en la línea de tierra y J vertical a la distancia dispuesta en la coordenada Z positiva. El punto K tiene su coordenada en Z 0 y la coordenada en Y permanece negativa, lo que indica que se encuentra en el segundo cuadrante. Este punto, al tener su coordenada Z 0, quedará reflejado sobre la línea de tierra, formándose el punto K vertical sobre la línea de tierra y el punto K horizontal
negativo por encima de la línea de tierra. El punto L, que tiene coordenadas en Y 0, pero su coordenada Z es negativa, refleja su proyección en el cuarto cuadrante, dejando ver su proyección horizontal sobre la línea de tierra al tener 0 y su proyección vertical a una distancia de separación de Z negativa, es decir, por debajo de la línea de tierra. Si la coordenada en Y y en Z son 0, inmediatamente sus reflejos de proyecciones quedarán sobre la línea de tierra, solamente divisándose su coordenada en X, formándose el punto M horizontal al igual que el punto M vertical sobre la línea de tierra. Acá tenemos unos ejercicios representativos de coordenadas a las cuales podemos hacer referencia a lo aprendido en este sistema diédrico. Me piden definir la ubicación espacial de los siguientes 13 puntos, su representación de la figura descriptiva y también indicar en qué cuadrante y plano bisector se encuentra. Por ejemplo, podemos observar el punto A que tiene coordenada 10, 20, 10. Naturalmente las coordenadas indicadas están dadas en milímetros. La podemos llevar a centímetros corriendo un lugar de derecha a izquierda formándose en 1.0, 2.0 y 1.0 centímetros. O trabajar con los milímetros. Al notar sus coordenadas